Dicen que hay regalos que no se compran con dinero, sino que llevan consigo el peso de una vida entera. Esa noche, en medio de luces y aplausos, un niño se acercó con algo que parecía insignificante. Lo que Juan Gabriel recibió entre sus manos lo marcaría para siempre. La ciudad de Monterrey vibraba como pocas veces. Las calles cercanas a la Arena Monterrey estaban atestadas de autos, vendedores ambulantes y fanáticos que habían llegado desde distintos rincones del país para ver a Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Las luces de neón iluminaban el cielo con destellos rojos y azules, mientras un calor húmedo, típico del norte, abrazaba a todos. Dentro del recinto, el ambiente era eléctrico. Miles de voces coreaban su nombre incluso antes de que apareciera en el escenario. El murmullo era una mezcla de emoción y ansiedad. Cada presentación de él no era un simple concierto, sino un evento que la gente sabía que recordaría para toda la vida. Las luces se apagaron de golpe y un silencio expectante se apoderó de todos. En segundos, un rayo de luz iluminó el centro del escenario y ahí estaba él, vestido con un traje blanco impecable, bordado con hilos dorados que brillaban bajo los reflectores. Juan Gabriel abrió los brazos y la ovación fue ensordecedora. «Buenas noches, Monterrey», gritó con esa voz cálida que parecía abrazar a cada uno de los presentes. Las primeras canciones fluyeron como un río imparable. Cada verso arrancaba gritos, lágrimas y aplausos. Pero, en medio de la multitud, un niño de apenas 10 años, con ropa humilde y unos ojos grandes llenos de ilusión, esperaba con paciencia. En sus manos sostenía algo envuelto en una tela vieja, una guitarra usada, con las cuerdas gastadas y la madera marcada por el paso del tiempo. Mientras los guardias vigilaban atentos para que nadie interrumpiera el espectáculo, aquel niño avanzó poco a poco, empujado por la marea de gente que lo animaba. «Déjenlo pasar, es para Juanga», decían algunos adultos conmovidos al verlo. El chico llegó hasta la orilla del escenario. Sus brazos temblaban, no por el peso de la guitarra, sino por la magnitud del momento. Juan Gabriel, entre canción y canción, lo notó. Bajó el micrófono, sonrió y extendió la mano como si reconociera de inmediato el valor de ese instante. El público estalló en aplausos cuando el niño entregó el instrumento. Juan Gabriel lo tomó con delicadeza, acariciando la madera desgastada como si se tratara de un tesoro invaluable. «¿Cómo te llamas, mi niño?», preguntó el cantante, inclinándose hacia él. «Me llamo Emiliano», dijo con voz tímida, pero firme. La multitud guardó silencio, expectante. Juan Gabriel se quedó mirando la guitarra. Los recuerdos de su propia infancia en Parácuaro, Michoacán, vinieron de golpe. Noches frías, carencias y una guitarra similar que lo había acompañado cuando nadie más creía en él. El brillo en sus ojos se convirtió en lágrimas contenidas. El público no lo había visto así nunca. El artista que siempre irradiaba energía y alegría, de pronto parecía un hombre volviendo a encontrarse con su pasado. Juan Gabriel levantó la guitarra hacia el cielo, mostrando al público aquel regalo humilde, pero lleno de significado. La ovación retumbó como un trueno en el recinto. Esa noche, sin que nadie lo supiera todavía, la historia de Emiliano y su guitarra cambiaría el rumbo del concierto y quizás del propio Juan Gabriel. El público seguía de pie, vitoreando y aplaudiendo, mientras Juan Gabriel sostenía aquella guitarra vieja. No era un simple objeto, era como si el tiempo hubiera abierto un portal hacia sus propios recuerdos. Durante unos segundos, que parecieron eternos, el artista permaneció en silencio, acariciando la madera gastada y las cuerdas oxidadas, mientras Emiliano lo miraba con una mezcla de nervios y esperanza. El niño parecía temer que su regalo no fuera suficiente, que aquella guitarra, tan sencilla, resultara insignificante en medio de un escenario lleno de luces, músicos y tecnología de primer nivel.
Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder demostraría lo contrario. «Esta guitarra», dijo Juan Gabriel con voz quebrada, «tiene más historia que cualquier joya que yo pueda tener. Gracias, Emiliano. Gracias por recordarme de dónde vengo». Un silencio profundo recorrió la arena. Era raro ver a Juan Gabriel detenerse de esa manera. Su mirada se clavaba en el instrumento como si lo estuviera escuchando hablar, y en cierto modo lo hacía. Las marcas en la madera contaban la historia de manos que habían tocado canciones en patios polvorientos, en reuniones familiares, en momentos de soledad. El público se conmovió. Algunos comenzaron a llorar. Otros grababan el momento con sus celulares, conscientes de que estaban presenciando algo irrepetible. Emiliano, todavía al borde del escenario, no apartaba la vista de su ídolo. «¿Sabes tocar, Emiliano?», preguntó Juan Gabriel de pronto. El niño asintió con timidez. «Un poquito, señor. Mi papá me enseñó». La respuesta fue suficiente para encender otra chispa en el corazón del cantante. Pidió que lo ayudaran a subir al niño al escenario. Los guardias, al principio dudosos, obedecieron entre aplausos del público. Emiliano se encontró, de un momento a otro, bajo los reflectores, con miles de ojos fijos en él. «No tengas miedo», le susurró Juan Gabriel, agachándose para que quedaran a la misma altura. «Aquí, en este escenario, todos venimos a cantar con el corazón». El niño, aún tembloroso, abrazó la guitarra como si fuera un escudo. Sus dedos recorrieron las cuerdas, dudosos al inicio, pero con cada rasgueo surgía una melodía simple, infantil, sincera. La multitud lo escuchaba con respeto. Algunos incluso enmudecieron por completo. Juan Gabriel lo observaba fascinado. Aquello le recordaba cuando, de joven, se presentaba en plazas y ferias, sin más recurso que una guitarra prestada y su voz. El eco de su pasado resonaba en cada nota que Emiliano arrancaba con esfuerzo. Cuando el niño terminó, el público estalló en gritos y aplausos. Juan Gabriel lo abrazó fuerte y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Hoy me has dado el mejor regalo que he recibido en muchos años». La gente coreó su nombre, pero él no levantó la voz para presumir. Se quedó en silencio, acariciando el hombro del pequeño, dejando que la emoción hablara por él. Esa noche algo había cambiado en el aire. Monterrey fue testigo de un momento que no estaba en el programa del concierto, pero que quedaría grabado en la memoria colectiva de todos los presentes. Una guitarra vieja, un niño y un cantante que, por un instante, volvió a ser ese joven soñador con hambre de escenarios. Y aunque el público pensó que ahí terminaba la sorpresa, lo que ocurriría después llevaría la historia a un giro inesperado. El concierto parecía haberse detenido en el tiempo. Juan Gabriel, aún con la guitarra vieja en sus manos, no dejaba de sonreír a Emiliano, quien se aferraba al instrumento como si fuese lo más valioso del mundo. El público lo celebraba, convencido de que habían presenciado un gesto único y conmovedor. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de ese regalo existía una historia más profunda, un secreto que pronto saldría a la luz. El pequeño, nervioso, se inclinó hacia el oído de Juan Gabriel y murmuró: «Señor, esta guitarra no era mía, era de mi papá». Juan Gabriel se quedó inmóvil, sorprendido por la confesión. Lo miró fijamente, con los ojos abiertos, como intentando leer lo que había detrás de esa frase. Emiliano bajó la mirada, con un nudo en la garganta. El público no escuchaba esas palabras, pero podía notar en la expresión del cantante que algo serio estaba ocurriendo. «¿Y dónde está tu papá?», preguntó con ternura. El niño respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Mi papá ya no está conmigo. Falleció hace unos meses». El corazón de Juan Gabriel se estremeció. El silencio en el escenario era tan denso que parecía que ni los músicos respiraban. Emiliano continuó con la voz quebrada:
Él me enseñó a tocar con esta guitarra, y siempre decía que algún día yo debía dársela al mejor cantante que conociera. Y ese es usted. Las palabras golpearon al público como un rayo, cuando Juan Gabriel, conmovido hasta las lágrimas, decidió repetirlas por el micrófono para que todos escucharan. Miles de personas se quedaron sin aliento. Algunos lloraban en las gradas, otros se llevaban la mano al pecho. El cantante abrazó a Emiliano con fuerza, casi como si intentara protegerlo del dolor. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme al dirigirse a todos. Este niño nos acaba de enseñar algo que ninguno de nosotros debería olvidar. La música no es solo entretenimiento, es herencia, es amor, es la manera en que los que ya no están con nosotros siguen hablando. El público explotó en aplausos, pero había una emoción distinta, más pesada, más humana. No era un concierto más. Se había convertido en un homenaje inesperado, en un recuerdo vivo de un hombre desconocido que, desde la sombra, había logrado subir al escenario a través de su hijo. De repente, Juan Gabriel tomó una decisión inesperada. Levantó la guitarra y dijo: «Hoy no voy a cantar solo. Esta canción se la vamos a dedicar al papá de Emiliano, que desde el cielo debe estar escuchando orgulloso». La orquesta, sin ensayar, improvisó un acompañamiento suave. Juan Gabriel comenzó a cantar una de sus baladas más sentidas, y junto a él, Emiliano rasgueaba tímidamente la guitarra de su padre. La imagen era tan poderosa que quedó grabada en los celulares, en los corazones y en las lágrimas de quienes presenciaban la escena. Mientras la voz del Divo de Juárez llenaba la arena, Emiliano cerraba los ojos, imaginando a su padre escuchándolo, orgulloso, en algún lugar. Para el niño, ese instante no era un simple homenaje. Era la promesa de que los recuerdos podían seguir vivos mientras hubiera alguien dispuesto a cantarlos. El giro de la noche estaba completo. Lo que comenzó como un regalo sencillo terminó convirtiéndose en el eco eterno de un padre ausente, traído de vuelta a la vida por la música y por la valentía de un niño. Y lo que nadie sabía aún era que aquella guitarra guardaba otra sorpresa, algo que se revelaría más adelante, cuando la historia diera un paso aún más profundo. Cuando el eco de los aplausos finalmente se apagó, Juan Gabriel aún sostenía la guitarra en sus manos. Había algo en ese instrumento que le transmitía una energía distinta, como si cargara memorias invisibles. Emiliano, conmovido por lo que acababa de vivir, se aferraba a su madre entre lágrimas, mientras la multitud coreaba el nombre del niño como si fuera una estrella más. Pero el destino no había terminado de escribir aquella noche. Cuando el cantante miró de cerca el cuerpo de madera de la guitarra, notó que en la parte trasera había una pequeña hendidura, casi imperceptible. Intrigado, acarició con los dedos y descubrió que se trataba de una tapa oculta. Con cuidado, la abrió frente al público que observaba expectante, y de su interior cayó un sobre amarillento, desgastado por los años. El silencio regresó al recinto, como si miles de corazones dejaran de latir al mismo tiempo. Juan Gabriel recogió el sobre, lo levantó ante todos y lo miró con desconcierto. «Emiliano, ¿sabías de esto?», preguntó con suavidad. El niño negó con la cabeza, sorprendido. «No, señor, nunca había visto eso». La madre del pequeño, con los ojos abiertos de par en par, apenas podía creer lo que sucedía. Juan Gabriel, con un gesto solemne, rompió el sobre y extrajo una hoja escrita a mano. El temblor en su voz era evidente cuando comenzó a leer en voz alta. «Si algún día esta guitarra llega a manos de alguien que valore la música como yo lo hice, quiero que sepas que cada cuerda guarda los sueños que no pude cumplir. Esta guitarra es para mi hijo Emiliano, y si él decide compartirla, que sea con alguien que le enseñe a nunca rendirse. Porque la música no muere, solo cambia de voz». El público reaccionó con un murmullo emocionado, seguido de un aplauso que retumbó como trueno. Emiliano lloraba desconsoladamente,
mientras Juan Gabriel lo abrazaba con fuerza. La carta no solo era un testamento musical, era un puente entre el pasado y el presente, entre un padre que ya no estaba y un hijo que apenas empezaba a comprender la magnitud de su herencia. El cantante miró a los músicos de su orquesta y levantó la guitarra con solemnidad. «Hoy no estamos frente a un simple concierto», declaró. «Hoy estamos siendo testigos de cómo la música mantiene vivos a los que amamos. Este niño, su padre y todos nosotros estamos unidos por una canción que nunca terminará». Los asistentes, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzaron a gritar el nombre de Emiliano, alentándolo a que tocara una nota. Titubeante, el niño pulsó una cuerda, y el sonido resonó con una fuerza inesperada. Juan Gabriel sonrió. «¿Escuchan?», dijo al micrófono. «Esa no es solo una cuerda, es una voz que regresa desde lo más profundo del amor». El momento se volvió casi insoportable en emoción. Personas que nunca se habían visto se abrazaban en las gradas, compartiendo pañuelos, sonriendo entre lágrimas. Lo que comenzó como una crítica aislada o un regalo tímido se transformaba en un símbolo colectivo de esperanza. Al final de la canción, Juan Gabriel tomó de nuevo la carta y la devolvió al niño. «Este legado es tuyo, Emiliano», dijo con voz firme. «Yo solo soy el mensajero que te recuerda que nunca debes dejar de cantar». La multitud estalló en una ovación interminable, pero en el fondo, lo que cada persona llevaba grabado era el peso de esas palabras escritas por un hombre que había sabido, incluso antes de morir, cómo mantener vivo su amor a través de la música. Y lo que nadie imaginaba era que esa carta y la guitarra misma aún tenían más misterios que revelar. El concierto había quedado marcado por un silencio extraño. Aunque el público aplaudía y gritaba el nombre de Juan Gabriel, había una sensación de expectación que no se disolvía. Todos sabían que la carta escondida en la guitarra no era un simple mensaje. Contenía una historia que apenas empezaba a desvelarse. Esa misma noche, cuando el teatro quedó vacío y la brisa fría del desierto mexicano soplaba por las calles, Juan Gabriel invitó a Emiliano y a su madre a permanecer un rato más en el camerino. El niño todavía no soltaba la guitarra, la sostenía como si fuese un tesoro imposible de reemplazar. «Emiliano», dijo el cantante, mirándolo fijamente, «tu padre dejó en estas cuerdas algo más que música. Hay mensajes que viajan más allá del tiempo. ¿Quieres descubrirlos conmigo?» El niño asintió, sin pronunciar palabra, con los ojos húmedos. La madre, visiblemente nerviosa, intervino. «Yo no sabía que esa guitarra escondía algo. Él la usaba en las noches, cuando Emiliano dormía. Nunca me dijo nada». Juan Gabriel acarició la madera y notó que, en el interior, había marcas grabadas, como si fueran notas o símbolos. Con ayuda de un técnico del teatro, desmontaron con cuidado la tapa posterior. Entonces apareció algo que los dejó sin aliento. Varias partituras dobladas, escritas a mano, con melodías inéditas. El cantante tomó una de las hojas, la desplegó y leyó en voz baja los versos que acompañaban la música. Eran letras cargadas de nostalgia, dedicadas a Emiliano, pero también a un México profundo, lleno de esperanza y lucha. «Tu padre era un poeta», dijo Juan Gabriel, conmovido. «Estas canciones merecen ver la luz». El niño, todavía temblando, preguntó, «¿Usted podría cantarlas, señor?» Juan Gabriel lo miró con ternura y respondió, «Podría, pero creo que quien debe cantarlas eres tú». La madre rompió en llanto. Sabía que su hijo era tímido, que apenas se atrevía a entonar algunas notas en la escuela, pero esa noche, frente a su ídolo, algo cambió. Emiliano tomó la guitarra y, aunque su voz quebrada apenas se sostenía, comenzó a cantar el primer verso de aquella partitura. El silencio llenó el camerino. Juan Gabriel cerró los ojos, como si el alma del padre regresara a través de cada palabra.
El eco fue tan poderoso que incluso los técnicos y algunos músicos que aún deambulaban por el teatro se acercaron, conmovidos. Nadie interrumpió. Era como presenciar un renacimiento, un puente entre generaciones. Al terminar, Emiliano bajó la cabeza, avergonzado, pero el aplauso fue unánime. Juan Gabriel lo levantó de los hombros y exclamó: «Este niño tiene la voz de su padre y el corazón de un gigante». El público que aún quedaba en los pasillos escuchó la ovación y comenzó a grabar con celulares. En minutos, la interpretación improvisada de Emiliano empezó a circular en redes sociales. Lo que sucedía en ese camerino privado se transformaba, sin que ellos lo supieran, en un fenómeno que conmovía a todo México. La madre, entre lágrimas, abrazó a su hijo y murmuró: «Tu papá estaría orgulloso». Pero Juan Gabriel, con su mirada profunda, sabía que aquella historia aún no había terminado. Las partituras escondían mensajes más complejos, como si el padre hubiese dejado un rompecabezas musical que solo Emiliano podría descifrar. Con voz firme, el cantante declaró: «Este es apenas el comienzo. Lo que tu padre escribió tiene que llegar al mundo, y yo estaré contigo para que eso suceda». El niño asintió, pero en su interior comenzaba a sentir el peso de una responsabilidad que jamás imaginó cargar. La noticia corrió como pólvora. El niño que hizo llorar a Juan Gabriel. En cuestión de horas, los fragmentos grabados en el camerino alcanzaron miles de reproducciones en redes sociales. Los comentarios se multiplicaban. «Esa voz es un regalo. Se siente como escuchar a su padre». Juan Gabriel encontró a su heredero. Mientras tanto, Emiliano y su madre permanecían en casa tratando de asimilar lo ocurrido. El niño no dejaba de mirar las partituras halladas dentro de la guitarra. Cada hoja parecía contener un pedazo de la vida de su padre, como si hubiese previsto que algún día su hijo continuaría el camino que él no pudo terminar. Una tarde, Juan Gabriel los visitó en su humilde vecindario. Las calles polvorientas contrastaban con la calidez con la que los vecinos recibieron al cantante. Todos salieron a las puertas, sorprendidos de ver a su ídolo caminar por la colonia como un hombre común. «Vengo porque quiero hablar con ustedes en privado», dijo el artista al entrar en la casa. «Hay algo que debemos decidir juntos». Sobre la mesa colocó las partituras. Algunas estaban incompletas, con frases tachadas y símbolos enigmáticos. Entre ellas, una llamó su atención. En la parte inferior había un mensaje escrito con tinta desvaída: «Para que mi hijo nunca olvide de dónde viene». El silencio fue profundo. La madre, con voz entrecortada, preguntó: «¿Qué significa todo esto?». Juan Gabriel suspiró. Su esposo no solo escribió canciones, también dejó un mensaje oculto en la música. Cada acorde parece estar diseñado para contar una historia mayor, algo que aún no comprendemos del todo. Emiliano, con los ojos iluminados por la curiosidad, respondió: «Entonces debo aprender a tocarlas todas. Es como si papá me hablara desde el pasado». El cantante asintió, pero sabía que aquello iba más allá de una simple práctica. Había interés mediático, productores que ya tocaban a la puerta, disqueras que querían explotar la historia. Y también había un riesgo: que el talento de Emiliano fuese devorado por la fama antes de que el niño comprendiera el verdadero valor de la herencia de su padre. Esa noche, Juan Gabriel organizó un encuentro íntimo en un pequeño teatro del centro. Solo unas cuantas personas fueron invitadas: músicos de confianza, amigos cercanos y algunos periodistas seleccionados. La idea era presentar las canciones inéditas, pero con una advertencia clara: aquello no era un espectáculo, sino una revelación. El momento llegó. Emiliano subió al escenario con la guitarra en sus manos. Sus dedos temblaban, pero al mirar a su madre en primera fila y a Juan Gabriel tras bambalinas, respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía era sencilla, casi infantil,
pero cargada de una fuerza emocional que erizó la piel de todos los presentes. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Nadie quería romper la magia. Finalmente, uno de los periodistas murmuró: Esto es historia. Las palabras resonaron como un presagio. La noticia se filtró al día siguiente y explotó en los medios. El legado oculto que Juan Gabriel ayudó a descubrir. El país entero comenzó a debatir. Algunos decían que era un milagro musical, otros que era una estrategia de mercadotecnia, pero todos coincidían en algo. Emiliano había conmovido al corazón de México. Y aquí hago una pausa, querido oyente. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Emiliano? ¿Habrías tenido la valentía de cantar frente a desconocidos, sabiendo que todos te compararían con tu padre? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión también es parte de esta historia. El teatro donde Emiliano había tocado se convirtió en un punto de encuentro. Semanas después, ya no era solo un niño con una guitarra, sino un símbolo que representaba la herencia cultural de un país entero. Los medios seguían cada paso, los vecinos lo miraban con admiración y las disqueras insistían en firmar contratos millonarios. Juan Gabriel, sin embargo, sabía que la fama era un arma de doble filo. Había vivido en carne propia cómo la industria podía transformar la inocencia en un espectáculo y el talento en mercancía. Por eso decidió mantenerse a su lado, no como estrella, sino como guía. Una tarde lo llevó a la Basílica de Guadalupe. No había cámaras, ni periodistas, ni público. Solo los dos, de pie frente a la imagen, rodeados de un silencio profundo. «Mira, Emiliano», dijo Juan Gabriel con voz serena, «la música es un regalo divino. Pero no es para que tú brilles, sino para que sanes a los demás. Si olvidas eso, perderás el verdadero sentido de lo que tu padre te dejó». El niño lo escuchaba con atención. En su mente resonaban las palabras escritas en las partituras: «Para que mi hijo nunca olvide de dónde viene». Entonces comprendió que su misión no era alcanzar la fama, sino honrar la memoria de su padre, llevando la música a quienes más lo necesitaban. Días después, Emiliano tomó una decisión sorprendente. Rechazó todos los contratos discográficos y, en cambio, organizó un concierto gratuito en su barrio. Montaron un pequeño escenario con luces sencillas y bocinas prestadas. No había vestuarios lujosos ni publicidad, pero sí algo más importante: la comunidad entera reunida para escucharlo. Cuando subió al escenario, la multitud lo recibió con aplausos sinceros. Juan Gabriel, sentado discretamente entre el público, sonrió al ver la determinación del niño. Emiliano comenzó a cantar una de las canciones inéditas de su padre. Su voz, todavía joven pero firme, llenó el aire con una fuerza que nadie pudo ignorar. La gente lloraba, se abrazaba, coreaba los versos. Era como si cada palabra de aquella canción despertara recuerdos dormidos y cicatrizara heridas invisibles. Al terminar, Emiliano levantó la mirada al cielo y susurró: «Esto es para ti, papá». Ese instante quedó grabado en la memoria de todos. No había cámaras profesionales ni luces de espectáculo, pero sí un legado que trascendía cualquier escenario. Los periodistas que asistieron por curiosidad escribieron titulares que impactaron al país: «El niño que rechazó la fama para honrar la memoria de su padre». Y aunque algunos lo criticaron por desaprovechar una oportunidad de oro, la mayoría entendió que el verdadero tesoro no estaba en la fama, sino en la autenticidad. Juan Gabriel, conmovido hasta las lágrimas, se acercó y lo abrazó fuerte. «Tu padre estaría orgulloso de ti», le susurró, «y yo también lo estoy». Esa noche, bajo un cielo estrellado, Emiliano descubrió que la música no necesitaba aplausos masivos para ser eterna. Bastaba con un corazón dispuesto a escuchar. Y aquí cierro esta historia, querido oyente. Recuerda,
La verdadera grandeza no siempre está en los escenarios más grandes, sino en los gestos más humildes. Porque a veces un niño con una guitarra puede enseñarnos más sobre la vida que cualquier estrella consagrada.